Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Estamos hoy con ejercicios de matemáticas. Vamos a ver un ejemplo de derivadas, específicamente para ver cómo es que funciona la regla de la cadena. Bien, tenemos aquí nuestra primera función. Aquí tenemos tres funciones, como podemos ver, que vamos a querer derivar. Tenemos aquí la primera, bastante sencilla de derivar, es nada más para ilustrarles cómo es que funciona la regla de la cadena. La voy a reescribir de este lado para que quede claro el procedimiento. Vamos a tener que f de x va a ser igual al seno de x al cubo más 2x al cuadrado menos 1. Bien, como podemos identificar aquí tenemos una composición de funciones. Esta no es una función única. Por lo tanto, si nosotros consideramos a g de x como el polinomio que está dentro del seno, tenemos que g de x va a ser igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos 1. Y bueno, si consideramos a h de x como el seno de x, pues ya tenemos aquí nuestra composición de funciones, puesto que f de x va a ser igual a la función g de x evaluada en h de x. Tenemos el polinomio dentro del seno. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la regla de la cadena? La regla de la cadena nos va a decir que para sacar la derivada de la función f, vamos a tener que primero derivar la función h, y dentro de la función h tenemos que poner la función g de x, y después multiplicar todo esto por la derivada de la función g de x. Bien, ya tenemos cuáles son las funciones g de x y h de x, no sabemos cuáles son sus derivadas, vamos a sacarlas. Entonces, la derivada de la función g de x va a ser igual a 3x al cuadrado más 4x. Bueno, la derivada de menos 1 va a ser 0, la derivada de una constante siempre es 0. Bien, entonces la derivada, proseguimos a sacar la derivada de la función h de x, que va a ser la derivada de seno, va a ser coseno de x. Bien, entonces, sabiendo esto, ya somos capaces ahora ya de sacar la derivada de la función f de x. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Bueno, vamos a tener la función g de x dentro de la derivada de la función h de x y multiplicarla por la derivada de la función g de x. Nos queda que, entonces, vamos a poner coseno del polinomio original, 1, multiplicado por la derivada de la función de lo que está aquí adentro, que es 3x al cuadrado más 4x. Bien, así hemos concluido con nuestra primera función, bastante sencillita, es nada más para ilustrarles cómo es que funciona la regla de la cadena. Bien, vamos a proseguir con nuestra segunda función. Voy a borrar para tener más espacio. Bien, entonces aquí tenemos de igual manera la función f de x, que nos va a decir e a la x al cuadrado por tangente de x al cubo más 1 más 3 logaritmo natural de x al cuadrado más 5. Entonces, aquí lo que podemos ver es que f de x va a estar compuesto, en este caso, si consideramos a x al cuadrado, a la x al cuadrado por tangente de x al cubo más 1 como g de x, si consideramos todo esto como g de x, más si consideramos a 3 logaritmo natural de x al cuadrado más 5 como h de x, pues bueno, vamos a tener que f de x va a estar compuesto por una función más otra función. Entonces, la derivada de la función f va a ser igual a la derivada de la función g más la derivada de la función h. Bien, sabiendo esto, vemos si consideramos a g de x como un producto, vemos aquí hay una multiplicación de dos funciones, llamémosla a de x por b de x. Si consideramos a g de x como un producto de funciones, entonces tenemos que la derivada de la función g va a ser igual a de x por la derivada de b de x más b de x por a, la derivada de la función a de x. U, o también la conoce como u por la derivada de b más b por la derivada de u. Bien,
Entonces, ya tenemos cómo resolver nuestra función, cómo derivar nuestra función. Entonces vamos a comenzar por derivar la función g de x. Entonces consideramos, como les decía, g de x como e a la x al cuadrado por tangente de x al cubo más 1. Bien. Entonces, si consideramos a de x igual a e a la x al cuadrado y a b de x como tangente de x al cubo más 1, pues bueno, entonces ya podemos resolver la derivada de g de x. La derivada de g de x, como nos menciona aquí, la derivada de g de x, va a ser igual a de x, que va a ser e a la x al cuadrado, por la derivada de b de x. La derivada de b de x va a ser igual a, aquí de igual manera tenemos que usar la regla de la cadena, que bueno, sabemos que la derivada de tangente va a ser secante cuadrada de este mismo polinomio, x al cubo más 1, por la derivada de lo que está aquí adentro, que va a ser 3x al cuadrado. Bien, sabiendo esto, entonces lo vamos a multiplicar por secante cuadrada de x al cubo más 1 por 3x cuadrado. Bien, entonces ya tenemos esta partecita de nuestra derivada. Ahora nos dice que lo tenemos que sumar. Aquí le ponemos nuestro paréntesis. Le tenemos que sumar la función b de x, que habíamos quedado que era tangente del polinomio, tangente de x al cubo más 1, y lo tenemos que multiplicar por la derivada de a de x. Entonces a de x habíamos quedado que era e a la x al cuadrado. Aquí también volvemos a utilizar la regla de la cadena para sacar la derivada de a de x, que va a ser igual a e a la x al cuadrado. La derivada de e a la x es lo mismo, e a la x, por la derivada de lo que está aquí adentro, que va a ser 2x. Bien, entonces ya tenemos la derivada de a de x, entonces lo multiplicamos por la función b de x. Bien, ya tenemos entonces esta otra parte. Ahora, sabiendo esto, ya tenemos, digamos, la función derivada nada más en esta parte. Lo único que tenemos que sacar es la derivada de esta función, sumársela a esto que ya tenemos, y ya vamos a tener la derivada de la función f de x. Voy a borrar, ya tenemos registrado. Ya lo tenemos todo, ya tenemos la función g de x derivada. Y bueno, habíamos quedado, la derivada, la función g de x, habíamos quedado que la función h de x iba a ser 3 logaritmo natural de x al cuadrado más 5. Bien, ahora, para sacar la derivada de la función h de x, bueno, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Tenemos entonces primero que la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x, entonces en este caso no hay 1, hay 3, entonces va a ser 3 sobre lo que está de este lado, x al cuadrado más 5, por la derivada de lo que está aquí adentro, que va a ser 2x. Bien, simplificando esto, tenemos que 6x sobre x al cuadrado más 5 va a ser la derivada de h de x. Entonces tenemos la derivada de h de x, que va a ser todo esto, y tenemos la derivada de g de x. La derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada de la función g de x más la derivada de la función h de x. Por lo tanto, si nosotros le borramos aquí el g de x y le ponemos f de x, la derivada de f de x, nada más lo único que tenemos que hacer es sumarle, como lo tenemos indicado acá, la derivada de la función h de x. Entonces, si a nosotros a todo esto le sumamos esta derivada,
hemos obtenido entonces la derivada de nuestra segunda función. Vemos que no es algo muy complicado, nada más hay que tener cierto orden al hacer este tipo de ejercicios y bueno, no perder de vista en dónde vamos, ¿no? Bien. Ahora, vamos a continuar con nuestra tercera y última función. Ya tenemos estas dos, ya las hemos resuelto, ya las podemos borrar. Y bueno, aquí lo que tenemos no va a ser un producto, sino lo que tenemos va a ser una división. Por lo tanto, si tenemos la función f de x, va a ser igual a una función como numerador sobre una función como denominador. Entonces, si nosotros consideramos estas dos funciones, vamos a tener que la derivada de la función f de x va a ser igual a la función h de x por la derivada de la función g de x menos, en este caso, la función g de x, que está en el numerador, por la derivada de la función h de x. También conocido como b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Todo esto sobre h de x al cuadrado. Bien. Ya tenemos nuestra formulita. Recuerden que estas formulitas hay que tenerlas bien presente, al igual que tener bien presente cuál es la derivada de logaritmo natural, de seno, coseno, tangente y bueno, todas las que hemos visto en este ejercicio. Entonces, si consideramos que g de x es igual a coseno de e a la x al cuadrado, pues bueno, vemos que aquí ya nos están diciendo cómo es que la tenemos que resolver. Entonces, la derivada de la función f de x va a ser igual a h de x, que vamos a considerar como h de x a 6x al cuadrado más x. Bien, aquí voy a borrar, me quedó un poquito amontonado. Consideramos estas dos funciones, y bueno, tenemos que la derivada va a ser igual a la función h de x, que va a ser esta, 6x al cuadrado más x, por la derivada de la función g de x. Entonces, la derivada de la función g de x va a ser, igual vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Vemos que la derivada de coseno va a ser menos seno de lo mismo que está aquí adentro. La derivada de e va a ser igual a e a la x al cuadrado, porque la derivada de e a la x al cuadrado es lo mismo que e al cuadrado, por todo lo que está aquí adentro, que va a ser igual a 2x. Bien, tenemos la derivada de la función g de x, la tenemos que multiplicar por la función h de x, entonces nos va a quedar como menos seno de e a la x al cuadrado por e a la x al cuadrado por 2x. Bien. Ahora, a todo esto le tenemos que restar la función g de x, que habíamos quedado que era coseno de e a la x al cuadrado, coseno de e a la x al cuadrado, y le tenemos que multiplicar la derivada de la función h de x. Entonces tenemos que sacar la derivada de la función h de x. Bien, la derivada de un polinomio, bueno, es bastante sencilla de sacar. Tenemos que la derivada de 6x al cuadrado más x es 12x más 1. Y bueno, nos dice que lo tenemos que multiplicar por esta funcióncita. Entonces, lo multiplicamos. Y abajo tenemos que poner, todo esto va a ir dividido. Todo esto va a ir dividido por la función h de x al cuadrado. Entonces, 6x al cuadrado, 6x, todo al cuadrado. Y de esta forma hemos obtenido nuestra derivada de esta función, que bueno, que ya es la última, la tercera y la última. Bien, para este tipo de ejercicios lo que yo recomiendo es bastante orden en lo que están haciendo,
y bueno, que tengan, digamos, bien claro en qué paso van, que tengan bien clara la regla de la cadena, estas formulitas que son de suma importancia. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook si tienen alguna duda de alguna derivada o de alguna otra cosa, y me pueden publicar. Si sé cómo resolverla, pues entonces con todo gusto la veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo trabajos de matemáticas, de física, de química y un poquito más. Muchas gracias.